alejarles más para no pegarle la febura y todos los virus. ¿Estamos contentos? Yo no conozco su nombre, no sé si por la máscara, no sé si la estoy identificando, mi querida hermana. ¿Nos conocemos o no? Ah, perfecto. Yo sé que una bienvenida especial. Familia Canales, hemos estado orando por ustedes, Willy, familia, orando por ustedes. Perder un hermano no son cosas que uno quisiera ver nunca, pero oramos para que el Señor le dé consolación. Amén, y le dé fuerzas. De la manera posible, házmele llegar eso a tu mamá con un abrazo. Amén, amén, amén. Rubén, nos alegra verte aquí. La señorita que está al lado tuyo es como la novia tuya, pero esa es la novia, pues ella vive enamorada de ti, ella vive pegada de ti. Pero nos alegra tenerte aquí, Rubén. Que Dios te me guarde. Y cuando tú toques el piano hay como una alegría extra por aquí. Que Dios te me guarde grandemente. Amén. ¿A quién estoy viendo aquí que no he saludado hoy? Que nos visita por primera vez. Mi querido hermano Rutia, gracias por la lectura, me gusta cómo se lee así, bonito. Marcia, no te saludo más. Pronto hay bizcocho por aquí, que Dios me le guarde grandemente. Muy bien. Es el hermano Serafín que está allá atrás. Que Dios te me guarde. Allá su mamá, que Dios me le guarde. Aquí no puede faltar un Serafín. Cuando Fidel no vino, entonces tenemos el verdadero. Dile a Fidel que... Bien, quiero que lean conmigo en el libro de Salmos, capítulo 27. Vamos a estudiar un interesante tema. Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 27. Vamos al Salmo capítulo 27. Cuando lo tengan decimos amén. Voy a leer los versículos 3 al 5. Versículos 3 al 5. Salmos 27, 3 al 5. Leemos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo quiero que disfruten la belleza de la palabra, las promesas de la palabra de Dios. Un ejército contra usted y usted como que nada está pasando. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Gloria al Señor. La Biblia dice que un ejército vino a buscar al profeta de Dios Eliseo. Todo un ejército. Y su siervo se entemereció. Se intimidó. Su siervo se intimidó y le dijo: Padre, hay un ejército que te busca. Y el profeta, muy tranquilo, callado, dijo: Señor, ábrele los ojos. ¿Para qué? Para que vea. Y él vio que había todo un ejército de ángeles. Cuando todo un ejército está contra ti y tú estás confiado, no es porque tú eres temerario, es porque tú estás viendo las cosas espirituales. Y estás viendo que hay más que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Si alguien viene con una pistola, usted está viendo una pistola y me la pone aquí. Yo estoy miedoso, pero si hay algo que yo estoy viendo que usted no está viendo, es que hay 100 militares con ametralladoras apuntando a la persona que está. Entonces, ya yo no estoy tan miedoso, ¿verdad que no? Seguimos leyendo verso 4. Una cosa he demandado a Jehová. Y aquí hay una pregunta importante.
si a usted le tocara, si Dios le dijera, pídeme una cosa, una sola cosa, no dos, una sola cosa. ¿Qué usted pidiera? ¿Qué usted pediría? Una sola cosa. Y David dijo, Señor, aunque esa una sola cosa, eso es una forma infantil. Cuando un niño quiere algo del papá o de la mamá, dice, mira, yo nunca más te voy a pedir eso, nada más, pero dame esto. Y al otro día dice, mira, esto es lo único que te voy a pedir, es lo único que yo necesito. Y todos los días hay algo nuevo. Y David le está diciendo, yo voy a pedir una sola cosa de Dios. Ahora, lo que nosotros pedimos de Dios revela quiénes somos nosotros. Si tus oraciones, revelan quién tú eres. ¿Qué es tu conversación con Dios? Revela cuáles son tus objetivos. Revela cuáles son tus problemas. Revelan cuáles son tus metas. Hay personas que en este momento están pidiéndole, Señor, dame comida. Y eso, no hay nada malo con eso. Pero hay algo más. Elías nunca le pidió comida al Señor. ¿Verdad que no? Pero el Señor le dio comida. Hay personas que le están pidiendo, Señor, dame salud. No hay nada malo con eso. Pero debo decirte una cosa. Pídele al Señor que Él cumpla su propósito en tu vida. Y cuando el Señor cumple su propósito en tu vida, si tú necesitas comida, Él te la dará. Si necesitas salud, Él te la dará. Si necesitas una esposa, Él te la dará. Si necesitas un esposo, Él te la dará. Si necesitas dinero, Él te lo dará. Pero deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Una cosa, dice el verso 4, he pedido de Dios. Esta buscaré. ¿Están leyendo conmigo? ¿Y cuál es esa única cosa que David pide de Dios? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Estar en la casa de Dios, ¿cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. El salmista David quería morar con Dios. El Salmo 23 termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque el que ama a Dios quiere estar en la presencia de Dios, quiere vivir en la presencia de Dios. Y él dice, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quiere David estar en la casa de Dios todos los días? Dice el texto, para mirar la hermosura de Jehová. Y el texto dice algo más. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para inquirir en su templo. Y yo quiero detenerme, podríamos hablar otros aspectos de eso, solamente me voy a detener un aspecto de esa expresión. Inquirir. ¿Qué es inquirir? ¿Qué es inquirir? Inquirir es investigar, analizar, contemplar, estudiar detenidamente. Aquí está hablando de una acción necesaria del cristiano que pocos hacemos. Dedicar toda nuestra mente a entender a Dios. Yo quiero estar en la casa de Jehová, dice David, para inquirir, para investigar, para analizar en su templo. Hasta aquí me doy a entender. Yo quiero hablar de dos aspectos de esa acción de investigación, de esa acción de meditación, de esa acción de contemplación en la presencia de Jehová. Hay detalles que uno en la Biblia pasa por alto, pero por ejemplo Salmo 74, pero miren, yo voy a poner mi máscara
y la voy a guardar en Salmo 27 y voy a ir a Salmo 74, Salmo 73. Salmo 73, ¿lo tienen? Aquí en el Salmo 73, el salmista está diciendo lo que muchos hemos pensado. ¿Cómo es que yo, que me porto bien, me va mal, y fulano, que es un malvado, le va bien? Usted conoce ese dilema. Fulano es un condenado, no tiene ley, no tiene norma, no tiene moral y prospera. Y yo, que soy bueno, ese yo es usted. Entonces me va mal. El salmista dice: por poco se resbalan mis pies. Y en el verso 16, dice el verso 16, cuando pensé, ¿lo están leyendo? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Eso fue muy fuerte. Yo conozco una familia, son dos hermanas. Una delincuente. Desde jovencita andaba de hombre en hombre, de discoteca en discoteca, de droga en droga, de vicio en vicio. La otra cristiana y en la iglesia. Hoy las dos ya pasan de 50 años, o son un poquito mayor que yo estoy en 47, supongo que pasan de 50 años. La delincuente que anduvo de hombre en hombre está casada con un hombre cristiano, bueno, que la ama, la adora, la tiene como una princesa. Y la cristiana con un demonio que se hizo pasar por cristiano y le hace la vida imposible. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Usted conoce casos así, sí o no? ¿Cómo es que esta malvada que pasó la vida haciendo y deshaciendo, Dios la premia con un hombre tan bueno, y esta muchacha que dedicó su vida a Dios, consigue un hombre malvado? Por eso el salmista dijo: cuando pienso en eso es mucho trabajo para mí. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿está leyendo usted? Cuando entré en el santuario de Dios, comprendí, aquí está la palabra clave, ¿qué? Comprendí el fin de ellos. Cuando se acercó a Dios, se dio cuenta de la realidad. Pero yo tal vez en algún momento o he hablado o hablaré de esto. Yo quiero enfocarme. ¿Qué vio el salmista en el santuario que él comprendió? ¿Captamos el punto? ¿Qué hizo él que al entrar al santuario él dijera: comprendí esto? Eso nos trae otra vez al Salmo 27, que en el santuario hay algo que investigar. Para estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice el Salmo 27, para mirar la hermosura de Jehová y para investigar, para contemplar, para meditar, para estudiar, para analizar en su templo. Lo que estoy diciendo es que en la presencia de Dios hay algo que hay que analizar. ¿Me doy a entender? Que en la presencia de Dios no solamente los sentimientos están envueltos, en la presencia de Dios hay algo que hay que pensar, hay algo que hay que investigar, hay algo que hay que analizar. El salmista dijo: yo estaba con problemas, pero cuando entré a la presencia de Dios, yo comprendí. El salmista dice: yo quiero estar en el templo para investigar. ¿Está clara la palabra de Dios? Yo quiero hoy hablar de un aspecto de esa investigación. ¿Qué hay que investigar en el santuario? Primero, Dios habla en el santuario.
Y eso es un texto que yo lo cito mucho, Salmos 25, Éxodo 25, 22, donde Dios dice que desde el santuario, en el arca, en el tabernáculo, en el propiciatorio, dice, desde allí me revelaré a ti y hablaré contigo. De modo que en el santuario, en la presencia de Dios, hay que investigar la palabra de Dios, lo que Dios habla, porque Dios en su santuario habla. Pero quiero enfatizar otro aspecto de esa investigación en la presencia de Dios. ¿Están conmigo en Salmo 27? ¿Están conmigo en Salmo 27? Una cosa, voy a leer otra vez el verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirirlo en su templo. Aquí hay una palabra clave, templo. Repita conmigo, templo. Palabra clave, templo. Ahora vamos al verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. Palabra clave, tabernáculo. Palabra clave. Muy bien, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí hay dos palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Templo y tabernáculo. Y para nosotros templo y tabernáculo es lo mismo. Santuario, ¿verdad? Pero para Israel, templo y tabernáculo no era lo mismo. ¿Qué era el tabernáculo? La palabra tabernáculo es tienda. ¿Y a qué le recuerda la tienda? El campamento. Cuando Moisés andaba con el pueblo en el desierto, él hizo un santuario. Éxodo 25:8, hágame un santuario. Pero ese santuario ¿tenía paredes? ¿Tenía paredes? No. Estaba hecho de cortinas y de pieles. Porque ese santuario no estaba fijo. Ese santuario andaba con ellos para donde quiera ellos que iban. Eso se llamaba tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? La tienda que hizo Moisés. La tienda andante, de cortinas. Ahora, ¿quién hizo el templo? ¿Quién hizo el templo? Salomón hizo un templo. Gorky, déjame ver si aquí yo estoy mencionando. Oye, yo me perdí el sábado pasado, pero estoy viendo el desfile ahora. Que Dios me les guarde. Amén. El tabernáculo, la tienda de Moisés andaba corriendo de aquí para allá. Pero Salomón hizo un templo. Los dos son santuario. Pero ahora entienden la diferencia. El santuario, el tabernáculo es movible y hecho de algo duradero. Algo que se deteriora. El templo fue hecho de oro, de hierro, de bronce, de plata, de alguna estructura que se quedaba en un lugar. ¿Estamos claros con eso? Con eso en mente, volvamos a Salmos 27. Verso 4. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar en la casa de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Y qué es el templo? ¿Cuál es el templo? El templo es el que hizo Salomón. Fijo, establecido, una estructura firme, que no se mueve. Pero en el verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Y el tabernáculo no es algo fijo, firme, una estructura, es algo movible, frágil, que hizo Moisés en el desierto. Y aquí el salmista parece estar hablando del santuario como que es un templo y al mismo tiempo que es ¿qué? Un tabernáculo.
Nosotros no nos damos cuenta porque decimos, ahí está hablando del santuario. Pero aquí está hablando de dos cosas diferentes. ¿Cómo es que el salmista dice, yo quiero estar en tu templo para que tú me escondas en tu tabernáculo? Y eso nos abre la puerta para entender mejor lo que el salmista quiere decir. No me da tiempo, y eso es algo que ha desafiado a los estudiosos, pero voy a decir algo. Si usted lee Primera de Reyes, en las dimensiones del lugar santísimo en el templo de Salomón, y usted lee Éxodo 26, las dimensiones del tabernáculo de Moisés, usted se va a dar cuenta de una cosa: que todo el tabernáculo de Moisés, todo el tabernáculo, toda la tienda, cabía exactamente en el lugar santísimo del templo de Salomón. No sé si usted me doy a entender. Todo el tabernáculo de Moisés, todo el tabernáculo, todas las cortinas así, junto, usted la podía entrar exactamente en el lugar santísimo del templo de Salomón. Ya se está abriendo la puerta para entender un poquito, ¿verdad? Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes. Si ustedes pueden ver, en el capítulo 7, en el capítulo 6, perdón, habla de que Salomón edifica el templo. Capítulo 6, Salomón edifica el templo. ¿Lo pueden ver? ¿Lo tienen? Versículo 2, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová. Aquí está hablando del templo. En el capítulo 7 habla del palacio que hizo Salomón para él y otros edificios. Ahora vamos al capítulo 8. El templo está hecho. El templo está hecho. Versículo 4. Y dice el texto, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Está hablando de que lo llevaron al templo. En otras palabras, cuando Salomón hizo el templo, no dijo, agarró el tabernáculo de Moisés, esto ya no sirve. Esto ya no es un disparate. ¿Qué hizo con él? Lo llevó y lo puso dentro del templo. Y como les dije, el lugar más adecuado para ese lugar es el lugar santísimo, porque las medidas del tabernáculo de Moisés son exactamente las medidas del lugar santísimo del templo de Salomón. No sé si me doy a entender. Eso indica que cuando el salmista dice, yo quiero ir a tu templo para esconderme en tu tabernáculo, está hablando de lo mismo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, hermanos? Porque el tabernáculo estaba ¿dónde? En el templo. Puedo citarle muchos versos, pero vamos a Salmos, por ejemplo. No, Primera de Crónicas 9:23. Primera de Crónicas 9:23. ¿24? Versículo 23, sí. Primera de Crónicas 9:23. Miren que dice aquí algo del templo. Dice, así ellos y sus hijos eran porteros. Si es porteros, es de puertas. Está hablando del templo, ¿verdad? Eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa ¿de quién? De la casa de Jehová. Este es el templo, ¿sí o no? Y dice, y de la casa del tabernáculo. ¿Lo captan el punto? O sea, ellos estaban cuidando el templo, pero no solamente el templo, sino el tabernáculo que estaba dentro del templo. ¿Lo están captando, hermanos? ¿Lo están captando, hermanos? Yo le puedo citar más textos. Salmos 26:8, Salmos 61:4, ustedes lo apuntan. Apocalipsis habla y fue
abierto el templo del tabernáculo del testimonio. Te lo une los dos. Apocalipsis 15:8. El templo del tabernáculo. Lo une los dos. Hasta aquí, hermanos, ¿me he dado a entender? Hasta aquí me he dado a entender. Lo que hemos hablado de que el salmista tiene un deseo de estar en la casa de Jehová para investigar algo dentro. Pero él habla del templo, él quiere estar en el templo y dice, y también quiero que me escondan en el tabernáculo. El tabernáculo era lo de Moisés. El templo fue lo de Salomón, nunca estuvieron. ¿Cómo puede ser? La solución está que Salomón cuando hizo el templo, tomó el tabernáculo y lo colocó dentro del templo en el lugar santísimo. ¿Está clara la palabra de Dios? Con eso yo quiero que ahora pasemos a nuestra tercera etapa de entendimiento de este texto. Yo quiero que hablemos un poquito del tabernáculo primero. Hay muchos textos, pero ustedes lo saben de memoria. El tabernáculo, dice el Números 9, que los israelitas se paraban y el tabernáculo se paraba. Había que irse, tomaban el tabernáculo y a caminar coge la carpita aquí, avanza allí. ¿Qué fue pasando? ¿Qué pasa con tela? ¿Qué pasa con la tela? Con la de tela. Y dígamelo a mí que no me relajen por eso. Pero tú no quieres que yo lo diga. Hermanos, miren, yo supe en la forma como me crié gastar un pantalón. ¿Usted sabe lo que es gastar un pantalón? Ustedes no saben lo que es eso, porque aquí uno se pone un pantalón, una pajita ahí, y bótalo y compra otro. Pero gastar un pantalón era, en mi tierra y en mis circunstancias, es el pantalón. Y ya usted sabe que van a pasar años y años hasta que le compren el otro pantalón. Y yo recuerdo andar con pantalones que se me veía parte de ahí atrás, ahí gastado. Gastar un pantalón. ¿De qué usted se ríe, señorita? Usted sabe lo que es gastar un pantalón. La tela, eso sí, dígamelo a mí, se gasta. La tela se rompe. Yo recuerdo una vez, yo comencé a predicar chiquito, a los 12 años, y yo sin ropa. Y en la iglesia habían unos saquitos, un saquito azul que me servía. Yo recuerdo que una vez fui a predicar a una iglesia con una camisa rota. No, ¿qué me van a decir si era lo que yo tenía? Y con mi saquito azul, un saquito de poliéster. No sé si usted conoce que el poliéster da calor. En el sol de Santo Domingo, en una iglesia sin aire acondicionado, en una marquesina. Eso es el infierno. Y yo sudando. Y alguien me dice, ay, pero quítese el saco. Yo casi le miento la madre. Porque quitarse el saco era mirar ¿qué? La ropa rota. El tabernáculo se rompe. La tienda que hizo Moisés de tela con el tiempo. Y dice la Biblia que el templo de Salomón fue construido 400 años después del tabernáculo. Ahora imagínense, cuando Salomón hizo el templo, ¿qué quedaba del tabernáculo? Estaba roto, estaba deshecho. Lo tenían en la casa de Obed-Edom, lo tuvieron en Silo, lo agarraron por aquí, lo tenían por allá, estaba roto por aquí. Había que ir a la guerra, cojan el tabernáculo y se lo llevaban. No, que hay que cruzar el Jordán, cojan el tabernáculo y se lo llevaban. No, que hay que ir para tal sitio, que nos llevaron contigo, toman el tabernáculo y se lo llevaban. Y por aquí para allá, por 400 años. Pero una cosa es segura, que destruido, que gastado, que la tela rota. Dios dijo, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y con esa tela rota, ese tabernáculo deshecho,
era la señal de que Dios estaba con su pueblo. No que ya la cortina que va del lugar santísimo al lugar santo ya está rota, eso está ya que está gastado, no importa. Que aquí esto está dañado, no importa. Esta es la señal de que Dios mora con su pueblo. ¿Me doy a entender? Donde quiera que fue Israel, donde quiera que fue Dios, donde quiera que fue su pueblo, a la guerra, en la paz, en cautiverio, en situaciones, el tabernáculo fue con ellos. ¿Me doy a entender? Vamos a Isaías 63:9. Isaías 63:9, que fue la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Juan Martínez. Isaías 63:9. ¿Lo tienen? Hablando de Dios, dice el texto: en toda angustia de ellos, o sea, de su pueblo, están leyendo conmigo, ¿verdad? En toda angustia de su pueblo, en toda angustia de ellos, Él, ¿quién es Él? Dios, Jehová, Rumaldo, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. El texto está diciendo que en todas las dificultades que el pueblo de Dios estuvo con ellos. Dios dijo: háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. La prueba de que Dios estaba con ellos era que ellas llevaban esa tiendecita rota, esas cortinas rotas, esas tiendas, carpas viejas. Era la señal de que Dios estaba con ellos. Que vamos a la guerra, vamos con Dios, va con nosotros. Y llevamos esas ropas rotas, ese tabernáculo viejo, lo llevamos. Que nos están persiguiendo, vamos con el tabernáculo. Y Dios siempre estuvo con su pueblo, y la prueba fue que el tabernáculo anduvo con ellos. ¿Está clara la palabra de Dios? Debo hacer un pequeño paréntesis para decirte que en todas tus angustias Dios está contigo. En tu enfermedad Dios está contigo. Cuando yo veo la historia del tabernáculo, perdió el pueblo, primera de Samuel, el pueblo perdió la guerra, pero en la guerra se llevaron el arca. Y cuando el pueblo perdió la guerra, también, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Perdieron el arca. Es decir, cuando el pueblo de Dios pierde, Dios dice: también yo pierdo. ¿Me doy a entender? Dios está contigo en tu angustia. Cuando el pueblo de Dios pierde la guerra y Dios dice: yo perdí la guerra. Cuando el pueblo de Dios vence, Dios dice: yo vencí. Porque el tabernáculo acompaña al pueblo. Y si el pueblo vencía, el tabernáculo se quedaba. Y si el pueblo perdía, los enemigos destruían el santuario. Dios sufría con su pueblo. Eso que te angustia, que te da dolor, Dios está sufriendo contigo. Esos fracasos que has tenido, esas frustraciones que no has superado, Dios las está sufriendo contigo. Dios ligó su esencia a tu historia. Ese es el tabernáculo. Pero llegó el momento donde ese tabernáculo ya no podía seguir. Y Dios dijo: voy a agarrar este tabernáculo, lo voy a botar, lo voy a poner dentro de un templo que no se mueve, que se quedará ahí, donde ya no hay más problemas, donde no hay más trabajo, donde ese no tiene que andar rodando. ¿Me doy a entender? Firme. Y eso me acuerda una sola cosa. Yo quiero que captemos ahora. Dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? ¿Se hizo qué? Carne. Y habitó, la palabra habitó es, hizo un tabernáculo entre nosotros. O sea, Jesús se hizo un tabernáculo y se hizo carne.
Al igual que el tabernáculo de Moisés, yo quiero que me capte, al igual que el tabernáculo de Moisés, que andaba corriendo de aquí para allá, Jesús se hizo un hombre corriendo de aquí para allá. Al igual que el tabernáculo de Moisés, que se deterioraba, Jesús se hizo un hombre mortal que sufría, que le daba hambre, que sudaba, que lloraba. Al igual que el tabernáculo de Moisés, que llegó un momento que ya no puedo más, Jesús también murió. Jesús representa el tabernáculo hecho carne, como el tabernáculo que estaba hecho de pieles y de tela. Pero Jesús resucitó. ¿Jesús qué? Y al resucitar tomó un cuerpo espiritual, 1 Corintios 15. Y de la misma manera que el tabernáculo de Moisés fue colocado en un templo glorioso de Salomón, eterno, duradero, ahora el Cristo que habitó entre nosotros, el Cristo que moró entre nosotros, el Cristo que sufrió, que pasó hambre, que sufrió dolor, ahora mora en un cuerpo glorificado, en un templo glorioso. ¿Me doy a entender? ¿Está clara la palabra de Dios? Pero ahora voy a decir algo más. El tabernáculo no solo representa a Jesús, te representa a ti, representa las luchas que el pueblo de Dios tiene. Vamos al libro de Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 5, perdón. Voy a leer desde el 4, algunos detalles del 4 para tomar contexto. Versículos 16 al 18 dice, por tanto no que, Segunda de Corintios 4, 16 al 18, ¿le están leyendo conmigo? Por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va como, ¿qué era lo que se desgastaba? El hombre, al igual que el tabernáculo, nuestra carne se va desgastando, nuestra vida se va dañando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ahora quiero que lean el capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra... Yo quiero que lo capten esto. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. ¿De qué está hablando del tabernáculo? De mi carne. Tenemos de Dios un edificio. ¿Usted lo está captando? Una casa hecha de manos, eterna en los cielos. Lo que Dios está diciendo, de la misma manera como el tabernáculo fue tomado, dañado, podrido, cansado, y lo tomaron y lo pusieron en el templo de Salomón. Un día este cuerpo debilitado, dañado, sufrido, va a ser colocado en un cuerpo glorioso que nunca jamás sufrirá. Gloria al Señor. Este tabernáculo va a ser colocado en un templo. ¿Están cantando el punto? De la misma manera que el Jesús, hombre, el tabernáculo, anduvo entre nosotros, sufrió, sudó, dijo tengo hambre, tengo sed, lloró, pero resucitó y ahora está en los cielos, en un templo ministrando por nosotros. Asimismo un día tú, lleno de enfermedad, de depresión, de frustraciones, de traumas, de cosas que quisiste lograr y no lograste, cansado de que te botaron aquí, que te desecharon aquí, tuviste un marido, no te quiso, te buscaste otro tampoco, tus hijos te abandonan, no has conseguido a alguien que te quiera, no has conseguido a alguien que te ame, no has conseguido a alguien que te valore, tu mente está desgastada, los sueños tuyos se han ido al suelo. Eres como una tela rota, desgastada. La gente que te ve da vergüenza. Y tú dices, me da vergüenza la vida que vivo. Pero Dios está diciendo, ese tabernáculo dañado,
temporal, esa tienda dañada, esa carne dañada, un día la voy a colocar en un templo glorioso. Y esa es la esperanza del cristiano. Ahora entendemos por qué el salmista dijo: yo quiero entrar al tabernáculo, yo quiero entrar al templo. Porque cuando el salmista entraba al templo, no solo iba para decir: ay, qué bonito candelabro, ay, qué bonita arca, ay, qué colores más lindos. Cuando él entraba al templo, él veía una tela rota. Él veía una piel rota, dañada, desgastada y sucia, pero rodeada en un templo por la gloria de Dios. Decía: esta tela se dañó en la batalla que tuvimos. Aquí este roto fue en la batalla donde perdimos. Este sucio fue el día que cruzamos tal día. Y eso le asegura al pueblo de Dios que está en el templo contemplando el tabernáculo que Dios estuvo en tus derrotas, pero que un día Dios va a colocar ese tabernáculo derrotado en un templo triunfante. Por eso el salmista dijo: me da envidia de los malos, pero cuando entré al templo comprendí. Porque en el templo de Dios uno comprende que las derrotas del pueblo de Dios un día Dios las convertirá en victoria. Hermanos, yo no sé si está clara la palabra de Dios. ¿Ha sido claro el estudio de hoy? Recuerda, hermano, todos tenemos una historia, todos tenemos un dilema. Todos aquí estamos pasando por una situación, estamos pasando por una angustia. Todos aquí. Y si tú no estás pasando, espera que viene. Espera lo que viene. Todos nosotros tenemos historias de frustración, pero yo te dejo con la esperanza de que nuestras derrotas, nuestro tabernáculo va a ser colocado un día en un templo glorioso. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén. Que Dios les guarde.